Esta familia tiene el papá, la mamá, tiene una nena. Nena significa niña pequeña, una nena, tal vez de 4 años, posiblemente 4 o 5 años. Y tienen también un bebé en los brazos. Es una familia que va de paseo por este lugar. Welcome to a new video of Comprehensible Spanish. My name is Ismar Higueros. Watch the video and try to understand the situations. Don't worry if you don't understand some words. You can watch the video again to better grasp the gist of the story. If this content is too easy for you, you can watch the same episode, but for an intermediate level on this channel. Hoy hablaremos de un país que está en América del Sur, Suramérica. Este país está al lado de Argentina y tiene una cultura similar a Argentina. Este país es Uruguay, un país sudamericano muy desarrollado, muy desarrollado. Veremos una parte de la ciudad capital de Uruguay. La ciudad capital de Uruguay se llama Montevideo. Montevideo. Esta es la ciudad capital de Uruguay y está al sur de Uruguay, acá en la parte sur de Uruguay. Todo esto acá es el océano Atlántico. Uruguay tiene costas, estas son costas en el océano Atlántico. Y Montevideo es una ciudad justo en la costa, en la costa. Es una ciudad cerca de la playa. Visitaremos una calle que es para personas que caminan en esta calle. No hay carros en esta calle, no hay vehículos, solamente personas que caminan. En esta área de Montevideo hay algunas plazas. Esta es una plaza, otra plaza, otra plaza. Hay muchas plazas, pero hoy caminaremos virtualmente por un paseo que se llama Peatonal Sarandí. Peatonal significa para personas que caminan. Vamos a comenzar este paseo desde la puerta, la puerta de la ciudadela. Vamos a colocar una persona pequeñita, una personita acá y este es el punto de inicio de nuestro paseo. Esta es la puerta de la ciudadela. Es un espacio vacío. Las personas caminan acá. Vemos muchas personas caminando. En esta parte de la ciudad hay todavía algunos carros, una calle para carros, pero, vemos un perrito, un perro caminando por esta calle. Nosotros caminaremos en un área especial para personas que caminan.
especial para peatones. Un área especial para peatones. Todos estos acá son peatones, personas que caminan. Bueno, él utiliza una bicicleta. Una bicicleta. Sí puedes usar bicicletas en esta área, pero no carros. Carros no. Creo que no puedes usar motocicletas, ¿no? Motocicletas no puedes usar, pero sí puedes usar bicicletas. Este joven tiene una mochila. ¿Mm? Esta de acá es una mochila. Vamos a caminar un poco y vemos acá el mismo chico que tiene una bicicleta. Aquí hay unas bancas para sentarse a descansar un poco, descansar. Este hombre acá está descansando. Este hombre lleva un traje formal, un traje de oficina, un traje formal. Este chico, él viste de manera informal, informal. Él tiene unos shorts o pantaloneta. Tiene zapatos deportivos o zapatos tenis, le llaman en muchos países, zapatos tenis. Él viste de forma informal. Esta escultura, esta escultura tiene forma de tijeras, tijeras. Y esta escultura es de un museo. Parece que este edificio es un museo. Sí, efectivamente es el Museo Torres. Se llama Museo Torres. Aquí vemos a otro hombre que tiene un traje formal, un traje completo, con el saco, pantalón y corbata. Él viste de manera totalmente formal. Esta mujer lleva un bolso. Es un bolso algo grande. Un bolso, pienso que es algo grande. Seguramente tiene muchas cosas adentro, muchas cosas. Y ella está viendo algunas cosas del museo. Por ejemplo, unas pinturas, este cuadro y algunos otros objetos antiguos, antiguos seguramente. Este hombre lleva también un bolso y está caminando acá en la calle. Vamos a caminar un poco más. Aquí vemos dos personas que están conversando o platicando un poco. Tal vez ellos están haciendo negocios, posiblemente están haciendo negocios. En esta área hay muchos cuadros, muchas pinturas. Y acá parece que ellos venden algunos adornos, cosas para que tú puedas poner en casa y las personas puedan ver y digan, oh, qué lindo adorno. Algunos adornos que vemos acá son búhos o tecolotes. Esta ave, esta ave se llama búho o tecolote. Estos son algunos adornos. También hay algunos caballitos de mar. Caballitos de mar. Estos de acá
Son caballitos de mar. Son como los caballos, pero pequeños y viven en el mar. Recuerda que Montevideo está justo en donde está el mar. Es una ciudad costera, costera. Queda en la costa. Muchas cosas más. Hay muchos objetos más. En este puesto parece que ellos venden unas tazas especiales para beber mate. El mate es una bebida parecida un poco al té. Es una bebida muy, muy famosa en Argentina y en Uruguay. Por esto yo te he dicho que Argentina y Uruguay tienen una cultura bastante parecida. La forma de hablar es parecida, la forma de hablar y algunas tradiciones también, como beber el mate. También la música de tango, es muy popular en Argentina y en Uruguay. Y también a ellos les encantan los asados. Este es un ejemplo de algunos asados uruguayos. Son muy similares a los asados argentinos. Oh, todo esto se ve muy delicioso. Muy delicioso. Un asado uruguayo. Acá parece que venden llaveros para que tú puedas poner las llaves de tu carro, por ejemplo, o las llaves de tu casa. Son llaveros. Vemos acá que este local o esta casa está en alquiler. Es lo mismo de decir en renta. Esta casa está en renta. O también puedes comprarla. Te dice se vende esta casa. Tú puedes comprar esta casa en Montevideo. Vemos que hay algunas palmeras en la calle. Algunas palmeras acá. Estos árboles se llaman palmeras. Y Uruguay no es un país tropical exactamente. Está abajo de los trópicos, afuera de los trópicos, pero tienen unas palmeras de adorno acá. Toda esta zona en color rojo son los países tropicales y una gran parte de Latinoamérica está en la zona tropical. Por ejemplo, México, parte de México, toda Centroamérica y gran parte de Sudamérica, pero Uruguay está acá, está afuera del área tropical. Entonces, en Uruguay tienen las 4 estaciones del año, las 4 estaciones. Ellos tienen invierno, primavera, verano y otoño. Las 4 estaciones tienen en Uruguay. En los otros países tropicales, a veces hay solo 2 estaciones o son diferentes estaciones. Acá vemos un carro, pero este carro no está en este paseo peatonal, solamente está atravesando, atravesando por esta parte de la calle. Acá vemos otra persona que está vestida de manera deportiva. Este chico viste de manera deportiva. Tiene una sudadera y un pants. Un pants que es un pantalón deportivo.
parece que también tiene en su mano una bebida, tal vez una soda. Y aquí tiene también una botella de, posiblemente una botella con agua, una botella con agua. Esta es una tienda de ropa. Ellos venden ropa en esta tienda y vemos algunos maniquíes. Estos son maniquíes o maniquís, decimos a veces también maniquís. Aquí hay otro chico con una bicicleta. No sé si es el mismo chico de antes, posiblemente. Vemos más bancas para descansar. Este hombre está hablando por teléfono y él lleva unas gafas de sol en su cabeza, en este momento, en su cabeza. Vemos que venden muchas cosas más acá para los turistas posiblemente o cualquier persona que visite este lugar, esta parte de la ciudad. Aquí tienen muchas pinturas también a la venta, diferentes pinturas, diferentes cuadros. Vemos una pareja de personas mayores, una pareja de ancianos, posiblemente, ancianos que caminan por la calle. Aquí venden todo tipo de recuerditos. Recuerdo es una cosa pequeña que tú puedes llevar a casa y que dice el nombre de este lugar. Dice Montevideo, Uruguay, por ejemplo. Este es un recuerdo para que tú recuerdes tu visita a este país. También le llamamos souvenirs, como en francés, souvenirs. Venden algunos souvenirs o recuerdos. Vemos un carro blanco que atraviesa este lugar y algunas motocicletas estacionadas. Son motocicletas que están estacionadas o están parqueadas también, parqueadas, como un parqueo, parqueadas. Este lugar es un lugar donde venden comida rápida, como comida rápida o también llamada comida chatarra. Todo este tipo de comida en español se llama comida chatarra. La palabra chatarra en español significa algo que no sirve para nada, no sirve. Normalmente son partes de metal viejas y oxidadas. Todo esto es chatarra, algo que no sirve. Todo esto que no es útil, no sirve. Entonces, por esta razón, a toda esta comida le llamamos comida chatarra. Es lo mismo de decir comida basura. No es buena para tu salud, no. Pero en la ciudad siempre puedes encontrar este tipo de comida, en cualquier ciudad. Sorry to interrupt. If you want to take the next step and become conversational in Spanish, consider taking my course for beginners. Every month I open a few spots for those who really want to speak this beautiful language. We also have classes available especially for children and teenagers. You will find a link in the description to book a free class for you to see how it looks. Por ejemplo, esta área tiene muchas mesas y sillas.
mesas y sillas. También tiene este toldo. Esto se llama un toldo. Y todo esto es propaganda, propaganda de una empresa de bebidas. Seguro tú conoces esta empresa de bebidas que también es comida chatarra. Bebidas gaseosas, comida chatarra. Hemos llegado a un parque o una plaza. Antes vimos que hay muchas plazas, muchos parques en este lugar. Continuaremos caminando un poco. Aquí vemos algunas personas que están comiendo, posiblemente una refacción, una refacción. No es desayuno, almuerzo o cena, o tal vez sí, no sabemos, pero puede ser una refacción, una comida. En algunos países le llaman una merienda, una comida informal. Ella es la mesera, probablemente la mesera. Otro chico descansa en una banca. Tal vez él está viendo a las personas que están comiendo y él dice, oh, yo quiero comer. Tal vez. Vemos más palmeras y algunos otros tipos de árboles también. En esta esquina hay otra empresa de chatarra, comida chatarra. En todas las ciudades de Latinoamérica hay empresas norteamericanas o empresas estadounidenses de comida chatarra. Eh, Ellos venden su comida chatarra en toda Latinoamérica. Aquí vemos otra bicicleta que está estacionada o parqueada. Creo que ellos han puesto un candado, una seguridad, un candado de seguridad para cuidar su bicicleta. Por ejemplo, como estos. Estos son candados de seguridad para tu bicicleta. Y aquí alguien puso su bicicleta y un candado. Sí, vemos acá este restaurante de McDonald's donde puedes comprar hamburguesas y otro tipo de comida chatarra. Y aquí está la competencia. Ujú. La competencia que es un Burger King. Burger King. Otro restaurante de comida chatarra. McDonald's y Burger King son competencia. Ellos son competencia. Pero los dos siempre venden mucha comida. Todos los días muchas personas compran esta comida. Esta, este combo, este combo de hamburguesa con queso y bacon con Pepsi valía 65 pesos uruguayos en el año 2015, que tomaron estas imágenes hace 10 años. Y esto es menos de $2. 65 pesos uruguayos es menos de $2. Entonces, por menos de $2 tú puedes comprar toda esta comida chatarra en Uruguay. Vemos un puesto, un local donde venden sombreros, muchos sombreros. Aquí hay una familia que camina. Esta familia, esta familia tiene el papá, la mamá, tiene una nena. Nena significa niña pequeña, una nena, tal vez de 4 años, posiblemente 4 o 5 años. Y tienen también un bebé en los brazos. Es una familia
que va de paseo por este lugar. Ella vende algunas joyas, como collares, aretes o pendientes, diferentes tipos de joyas. Aquí venden algunos gorros para cuando hay mucho frío. Frío. Recuerda que Uruguay no es un país tropical, entonces a veces hay mucho frío, mucho frío. Necesitas gorras, necesitas bufandas para poner alrededor de tu cuello. Aquí venden bufandas. Este otro puesto tiene banderas de Uruguay. Esta es la bandera de Uruguay. Y tú puedes comprar esta bandera. O tal vez es una toalla para secarse cuando tú te bañas. Después puedes secarte con una toalla de estas, con la bandera de Uruguay. Hay diversos tipos de tiendas de ropa. Aquí vemos una farmacia y otra área para comer, posiblemente de otro restaurante. Acá podemos ver que acá venden muñecos y muñecas. Este señor posiblemente es el vendedor, porque no veo a nadie acá vendiendo esto, ninguna persona. Posiblemente es él, el vendedor de todos estos artículos, recuerditos y souvenirs. Souvenirs. Algunos puestos como este están directamente sobre el suelo. Todo esto es el suelo. Él no tiene una mesa, solamente los productos en el suelo. Este chico vende más sombreros, y también están en el suelo. Vemos otro restaurante con el mobiliario de la Coca-Cola. Mesas, sillas, toldos, todo de Coca-Cola. Y acá también puedes comprar esta bebida chatarra, comida chatarra. Aquí hay una pastelería. Aquí venden posiblemente pan y pasteles. Pan y también algunos pasteles. Y también pastelillos. Continuamos caminando en esta calle. Vemos una tienda de moda, una tienda de ropa de moda. Este señor lleva un traje formal también, y este hombre viste de manera informal. Vemos más palmeras, más sillas y mesas de Coca-Cola. Vemos otra bicicleta parqueada. Parece que esta bicicleta es de un repartidor, alguien que reparte cosas, puede llevar cosas de un lugar a otro, porque tiene una canasta. Esta bicicleta tiene una canasta para poner adentro muchas cosas que venden en este puesto. Creo que son bufandas y gorros para los niños. Gorros para los niños que tienen forma de animales, forma de oso panda, forma de perritos, diferentes formas. Algunos bolsos, también bolsos de estilo típico.
Aquí vemos un puesto de libros. En este puesto ellos venden libros. Esta pared tiene algunos grafitis, algunas pinturas, arte urbano, arte de las calles, grafitis. Acá vemos una motocicleta. Es la primera motocicleta que vemos en este paseo peatonal. Primera motocicleta. Aquí hay una banca. Una banca y se ven algunas palmeras más. Algunas palmeras más. Acá han puesto unos túmulos. Estos son túmulos para que los carros no puedan entrar a esta parte. No debe haber carros en esta parte. Esta propiedad o este negocio está a la venta. Ellos venden este local o alquilan, que es lo mismo de decir ellos rentan este lugar. Rentan. Aquí vemos muchos peatones caminando. Parece que estas señoritas o estas señoras han comprado muchas cosas en esta calle peatonal. Ellas compraron objetos, muchas cosas diferentes. Podemos ver algunos edificios, pero no son muy altos, no son muy altos. Este edificio, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pisos, 8 niveles diferentes, 8 pisos. No es tan alto, no es tan alto. Acá vemos una pintura de una mujer que tiene un vestido con frutas, un vestido con fresas, peras, o melocotón, posiblemente manzana, naranja, un vestido con frutas. Y este es el edificio que vimos antes de 8 pisos, 8 niveles. Ahora en esta parte hay carros, ahora ya hay carros. Acá no veo muchos negocios en esta parte. Parece que son casas residenciales, casas para vivir, no todos son negocios. Bueno, este sí es un negocio, pero aquí al fondo está el mar. Vamos a caminar un poco más. No hay muchas tiendas acá. Vemos solamente casas. Algunas casas parecen antiguas, un poco viejas las casas, un poco viejas algunas casas. Avanzamos un poco más y aquí hemos llegado a un parque donde hay un campo de fútbol, un campo de fútbol. En algunos países latinos decimos fútbol, fútbol, con más fuerza en O, fútbol. Y en otros países, por ejemplo Uruguay o Argentina, dicen fútbol, fútbol, con más fuerza en la U. Entonces, este es un campo de fútbol. Y al terminar esta calle, hemos llegado prácticamente al mar. Aquí tienes el mar. Este es el océano Atlántico, océano Atlántico. Y aquí puedes caminar. No sé si hay una playa para nadar en esta parte de la ciudad. Parece que no hay una playa para poder nadar ahí, en esta área. Tal vez hay otras partes de la ciudad donde hay playas para nadar. Entonces, este fue el paseo por una parte de Montevideo, Uruguay.
Si tú quieres conocer otras ciudades de Latinoamérica o España, puedes escribir en los comentarios cuál ciudad te gustaría visitar en este tipo de videos. If you enjoyed this content and you want to motivate me to continue creating these videos, you can buy me a coffee. You will find my PayPal link in the description. Muchas gracias y hasta la próxima.